Ahora sí. Entonces, vamos a crear un proyecto bien pequeñito. Vamos a hacer algo cortito el día de hoy para que no sumemos tanto contenido. Vamos a hacer algo cortito. Yo les voy a dar un pequeño ejercicio al final para que lo realicen. Y la idea entonces es hoy día entrar de manera muy suave a lo que es la materia de la unidad número 2 que tiene que ver con los EJB, que se continúa, en realidad es una continuación en realidad de lo que vimos en la unidad anterior, ¿ya? Solamente que vamos agregando más elementos dentro de lo que vamos trabajando. Entonces, voy a partir creando un proyecto. Voy a crear un proyecto Java Web, como siempre, a la derecha Web Application. Siguiente, le voy a llamar conversión moneda, ¿ya? Conversión moneda. Le hago clic en siguiente, ¿ya? Tal cual, siguiente, y lo dejamos sin ningún framework. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este proyecto? Vamos a hacer una conversión de moneda, es decir, yo voy a ingresar un monto, voy a elegir el tipo de moneda al que lo quiero convertir y el sistema va a mostrar el resultado de esa conversión dependiendo del tipo de moneda que yo seleccione. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el formulario. Para esto, voy a crear entonces un formulario. Se voy a llamar, vamos a colocar aquí el título, conversión de monedas. Voy a crear un formulario. Voy a llamar a un proceso.do y un método, tras del método post. Ahora, dentro voy a colocar un input de tipo text, name txt monto. Voy a colocar un botón. Aquí vamos a hacer entonces un salto de línea. Entonces, le voy a colocar acá que me ingrese el monto. Y luego voy a colocar entonces radio buttons. Los radio buttons que voy a utilizar son para elegir el tipo de moneda al cual yo lo quiero cambiar. Entonces en la caja de texto vamos a mostrar, o sea, el usuario va a ingresar el monto que quiere convertir y a través de radio button va a seleccionar a cuál moneda lo quiere convertir. Entonces vamos a colocar un input de tipo radio, name moneda. El valor va a ser USD y vamos a colocar aquí dólares. Luego vamos a colocar un input de tipo radio, moneda, valor, le vamos a colocar euro. Después un input de tipo radio, moneda, y vamos a colocar entonces CHF, y esto va a ser entonces el franco suizo. Vamos a colocar varias monedas para que podamos hacer una conversión. Profe, ¿para qué era el, ¿Sí? el radio? Es un radio button, son esos circulitos que uno marca, Ah, ya. ¿ya? Ese es Gracias. un radio. Después, esto es moneda, valor es... ¿cuál es el valor de esto? Vamos a colocar el sol peruano, per sol, luego otro input de tipo radio, vamos a colocar el yen japonés y por último vamos a colocar el input de tipo radio con name moneda y value y vamos a colocar el rublo ruso. Entonces, en este formulario debiésemos tener el texto, una caja de texto, un botón y 1, 2, 3, 4, 5, 6 radio buttons, ¿ya? Eso es lo que tiene que ocurrir entonces acá. Entonces, si lo tengo ahí, ahí está. La idea entonces es que yo escriba un monto, voy a escribir por ejemplo 150.000,
presiono convertir y tengo que marcar entonces una de las opciones que está aquí. Yo marco un tipo de moneda, ¿ya? Y le pongo convertir y eso entonces me va a mostrar al otro lado el monto convertido, los 150.000 pesos convertidos en franco suizo, en euro, dólar, sol peruano, yen japonés o rublo ruso, ¿ya? Entonces, para empezar, no sé si alguien nota alguna particularidad con cómo están escritos los radios o qué particularidad tienen los radios. Radio es el radio button, el circulito que yo marcaba, ¿ya? Pero tienen un pequeño detalle en esa creación. No sé si alguien logra notar qué particularidad tienen todos los radios en común. Moneda. Exacto, que todos tienen el mismo nombre, cuando en general nosotros trabajamos con que todos los elementos tienen nombres distintos. ¿Por qué? Porque los radio button tienen una funcionalidad que nosotros la utilizamos media predeterminada. Es decir, si se fijan, cuando yo marco uno y después marco el otro, el primero se desmarca y el segundo se marca. Ya ocurre siempre lo mismo. Esa es la funcionalidad que tienen los radio button, o en realidad la que nosotros les damos. Ya nosotros siempre marcamos entonces los radio button como que son un grupo y se puede marcar solo uno. Para hacer eso, necesariamente tengo que colocar que todos los radio buttons que son parte del grupo tengan el mismo nombre. Cuando todos los radio buttons de un mismo grupo tienen el mismo nombre, entonces tienen esa funcionalidad. De hecho, yo podría, por ejemplo, colocarle moneda 2, moneda 2, moneda 2, y aquí tengo monedas, 3 monedas y 3 moneda 2. Y con eso estoy creando entonces dos grupos. Entonces ahora yo podría marcar S, 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 pero también podría marcar S, S o S. Se fijan, entonces creé dos grupos distintos. El grupo 1, donde está eso, y el grupo 2, donde están esos otros, ¿ya? O incluso podría colocar, por ejemplo, a eso moneda 2, y esto lo podría dejar como moneda 3 y moneda 3. Eso haría entonces que yo tenga S y S, S y S y S y S. Entonces, eso es un grupo, eso es un grupo y eso es un grupo, ¿ya? Si yo les coloco a todos los radio buttons nombres distintos, entonces no va a tener esa funcionalidad. Es decir, yo voy a poder marcarlos todos o ninguno y no se van a estar deseleccionando cuando yo marque otro, ¿ya? Entonces, para que todos sean parte de un grupo, tengo que obligatoriamente escribirlos todos con el mismo nombre, ¿ya? Esa es la funcionalidad, para que todos puedan seleccionar como fuera un solo grupo. Ya, vamos a construir entonces ahora una clase llamada moneda. Entonces, voy a ir a mi proyecto, voy a hacer un new Java class y voy a llamarla moneda. Como siempre, la voy a colocar en un package para clases. Le digo finalizar. Y esta clase va a ser súper simple. El ejercicio de hoy es muy simple. Vamos a colocar un private string nombre. Vamos a colocar un private float valor. Entonces, las monedas, ¿ya? Van a tener un nombre y van a tener un valor. Y a partir de ese valor es que yo voy a realizar la conversión, ¿ya? Entonces, la funcionalidad principal es que la clase moneda tenga ¿cómo se llama? Su valor para que después yo pueda hacer esa conversión. Vamos a crear entonces ahora el constructor vacío. Voy a crear también el constructor con ambos parámetros y voy a crear los get y los set. Ahí. Tengo un atributo de tipo string llamado nombre, un atributo de tipo float llamado valor, tengo el constructor vacío, el constructor con ambos parámetros y get y set para todos los atributos. Ahora, lo que voy a hacer es crear entonces el EJB. Ahora voy a crear entonces el Java Bean y vamos a ir viendo cuál es la funcionalidad y cuáles son los detalles que tiene que tener. Un EJB, para poder ser realmente un Java Bean, tiene que cumplir con algunos elementos, como por ejemplo, tiene que tener
un constructor vacío. Estas son reglas que utiliza Java para definir un EJB. Para crear correctamente un EJB, tiene que tener un constructor vacío. Tiene que tener todos sus atributos en privado. Tiene que tener get y set para los atributos y tiene que además ser serializable. Serializable quiere decir que yo puedo convertir esa clase en una cadena de bytes. ¿Ya? Nosotros cuando enviamos elementos a través de la red, es decir, cuando yo envío datos a través de la red, ya sea desde mi navegador al servidor o del servidor a mi navegador o a través de una aplicación, siempre los datos se envían como bytes, ¿ya? Y esos bytes viajan entonces a través de la red. La interfaz serializable es una interfaz en Java que permite convertir un elemento en una cadena de bytes. Por lo tanto, en este minuto, por ejemplo, esta clase no es serializable, ¿ya? Para que sea serializable, es decir, para que se pueda convertir en cadena de bytes, yo tendría que decir implement serializable. Ahora sí, entonces la clase podría ser convertida a una cadena de bytes y podría ser enviada a través de la red. Pero voy a crear entonces ahora un EJB. ¿Cómo lo voy a crear? Voy a ir a mi proyecto, clic derecho, New. Si el Section Bin no aparece aquí, entonces yo me voy a otros y voy a buscar en el costado izquierdo donde diga Enterprise Java Bin. Y a la derecha vamos a marcar un Section Bin. Entonces le voy a colocar siguiente, ¿ya? Y aquí, entonces, voy a colocar el nombre del EJB. Esto que está aquí es la creación de cualquier clase. Básicamente, un Enterprise Java Bean es realmente una clase. Es una clase con propiedades especiales. Esa es la funcionalidad. Un Java Bean es simplemente una clase con algunas propiedades especiales que le otorga Java. Dentro de estas propiedades ya están esto que están acá, de tener un estado, que lo voy a explicar. Pero yo tengo que definir entonces el nombre. Yo le voy a llamar a esto conversión. ¿Ya? Conversión. Y en un package le voy a colocar EJB. Entonces voy a crear un package directo para crear todos los Java Beans, ¿ya? Enterprise Java Bean EJB. Y esta clase tiene sus propiedades, ¿cierto? Que son especiales, que son entregadas por el lenguaje, en este caso Java, para cumplir ciertas funcionalidades. ¿Cuáles son estas propiedades especiales? Que están aquí, el stateless, stateful o singleton, ¿ya? ¿Qué quiere decir cada uno de esos? Stateless, cuando creo un bin stateless, lo que estoy diciendo es que ese bin no guarda valores, es decir, lo que se le envía después de que se ejecuta se pierde, ¿ya? Después tenemos el stateful. Stateful significa que los valores que contiene son guardados, ¿ya? Es decir, guarda un estado. Yo le envío algún valor, algún proceso, puede guardar valores mientras yo esté conectado, ¿ya? Mientras hay una sesión activa. Y ese stateful va a ser propio para cada usuario. Eso quiere decir que si hay 10 usuarios conectados, van a haber 10 valores distintos, uno para cada uno de los usuarios conectados, ¿ya? Entonces, este stateful es como si fuese una variable de sesión. Son cosas distintas, pero simplemente estoy haciendo la comparación, ¿ya? Las variables de sesión tienen nada que ver con esto. Pero un, un bin stateless es como que no existiesen variables de sesión, por ejemplo, ¿ya? Es como que él no pudiese guardar datos. Si fuese un bin stateful, es como que él fuera una variable de sesión, porque puede guardar un dato y el dato es único para cada usuario. Entonces, si yo entro al servidor, ingreso algunos datos, este bin stateful va a guardar esos datos, ¿ya? Pero los va a guardar solo para mí. Cuando entre otro usuario, se va a conectar, va a abrir otro bin y los datos que guarde ese usuario van a ser propios de él. Yo siempre que los vea voy a consultar mis propios datos, ¿ya? Porque el bin con el que estoy trabajando me va a entregar mis datos y a la otra persona le va a entregar sus propios datos. Pero también existe el singleton. Singleton, ¿ya? Es cuando el bin guarda los mismos valores para todos los usuarios que están conectados. Entonces, por ejemplo, si hay 10 usuarios conectados al servidor y en algún minuto tenemos que consultar un bin de tipo singleton, todos vamos a ver el mismo valor, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Además, que si uno de los usuarios hace una modificación a ese valor se modifica para todos los otros usuarios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy común de singleton es hacer un contador de visitas, que hoy día en realidad ya no existen, pero o ya no se utilicen. Pero si yo utilizara un singleton, yo partiría, por ejemplo, con un bin con valor 0, y cuando se conecte el primer usuario,
entonces él va a ver el valor 1. ¿Ya? Porque estaba en 0, le sumamos 1 y va a haber 1. Pero cuando se conecte otro usuario, entonces el valor de ese bin ya va a ser 1. Por lo tanto, cuando este usuario se conecte, va a ser le va a sumar 1 nuevamente y me va a entregar entonces el valor 2. Entonces, ese valor que se está guardando, se guarda para todos los usuarios. ¿Ya? Todos los usuarios van a ver exactamente los mismos datos. Esa es la función del singleton. Entonces los bin tienen tres tipos de estados: el stateless, que no guarda valores; el stateful, que guarda valores, pero son únicos para cada usuario ve sus propios valores; y el singleton, en donde todos los usuarios ven exactamente los mismos valores o los mismos datos, ¿ya? Por hoy vamos a trabajar con el stateless. No me va a interesar por ahora guardar valores, simplemente me va a interesar el hecho de poder trabajar con un bin y que lo podamos agregar y manipular. Profe, Entonces, Stateful ¿sí? es como el tema de guardado contraseña. Es que se me asimiló a eso. No, 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 ¿No no. es lo mismo, profe? No, no es lo mismo. Ah, Eso ya, tiene que vale. ver con base de datos nomás, Ah, ya, ¿ya? vale, profe. El stateful es simplemente que yo puedo guardar valores, ¿ya? Por ejemplo, haciendo la comparación con el contador de visita, el stateless no me serviría nunca para usar un contador de visita, porque como él no guarda valores, él diría visitas 0, se conecta a un usuario, ¿ya? Y le va a sumar 1, entonces va a decir, ok, aparece por pantalla 1, tengo un usuario. Pero cuando se conecte otro, él dice contador de visitas 0. Porque ese estado que había, en que se modificó el 0 en 1, ya porque ahora había un usuario, no se guarda. Entonces, cada vez que yo llamo al bin, el bin parte con su valor original, y en este caso es 0. Entonces, él nunca va a guardar las visitas que se están entrando al servidor. El stateful, ¿ya? Me serviría a medias, porque, por ejemplo, yo vengo, em, cargo el bin dice cantidad de visitas 0, y ahora se conectó un usuario, entonces le va a decir 1. Si ese usuario recarga la página, le va a decir 2. Si ese usuario recarga la página, le va a decir 3, porque es el mismo usuario que está entrando varias veces. Pero cuando un nuevo usuario entre, ¿ya? Él le va a decir contador de visitas 0, y como ahora entró una visita, va a decir 1. Entonces el usuario 1 va a decir que hay 3 visitas y el usuario 2 le va a decir que hay una visita, ¿ya? Esa es la diferencia, porque cada usuario está trabajando su propio bin, pero el singleton diría, se conectó un usuario, hay una visita, se conectó otro usuario, otra visita, hay 2, se conectó otro usuario, hay 2 visitas, se conecta 1.000.000 de usuarios, el millón diría 1.000.000 de usuarios conectados, y cuando el primer usuario reconecte, cargue la página, le va a decir ahora hay 1.000.001 de usuarios, ¿ya? Entonces el singleton es el mismo valor a través de todos los usuarios, ¿ya? Todos los usuarios van a ver los mismos valores. Esa sería la diferencia que hay entre cada uno. Entonces hoy día vamos a utilizar un stateless. Para crear Sí, un bin, entonces, ¿sí? eh, el stateless Ujú, lo asimilé cuando, por ejemplo, hay una página de venta ujú. y en vez de registrarse, da la opción de invitado. Uno se mete Sí, a la página, invitado, compra, pum, y sería. No hay datos guardados. sí, podría ser algo así, sí, podría ser un equivalente, ¿ya? Ya, ok, ahora entiendo, ahora con el compañero entiendo lo que me habías comentado antes, Leonardo, sí, el tema de usuario y contraseña, claro. Podría ser que, podría ser el equivalente de un stateful a que cada usuario tiene su propio, claro, cada cliente tiene su propio usuario y clave, sí, esa es como la idea. Ah, ya. Y ya, ahora entiendo la idea, sí. Excelente. Em, claro, y el stateless sería como que yo tuviese un invitado. Entonces, no tengo valor, no tengo ningún dato de esa persona, simplemente entra, ¿ya? Sí, esa podría ser una comparación, ¿ya? No es exactamente, pero podría ser como un poco la comparación para poder entender qué función cumple. Entonces, para crear el EJB, lo agregamos desde el proyecto, ¿cierto? Le damos un nombre, siempre le coloco mayúscula porque es una clase, recordemos, todo en Java es una clase. Y el package, voy a crear un package especial para esto y voy a marcar esto como un stateless. Entonces le voy a colocar finalizar. Y lo que voy a hacer ahora, entonces, en este bin, es que voy a crear un atributo de ArrayList. Entonces voy a crear acá un ArrayList de tipo moneda. Vamos a hacer un fix import. Y le voy a llamar a esto coins. Es igual a new ArrayList. Luego voy a crear el constructor. A esto le vamos a hacer un getIset para respetar las reglas, ¿ya?
Lo usemos o no lo usemos, no tiene importancia, seguimos las reglas. Luego voy a crear un constructor sin parámetros, como indica. Entonces voy a decir conversión, ¿ya? Constructor sin parámetros, ahí está, no recibe ningún parámetro. Pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir coins.add. Voy a decir aquí entonces new moneda. Y le voy a enviar entonces USD y su valor, que es algo así como 826. ¿Ya? Si no entiendes lo que estoy haciendo aquí, lo que pasa es que estoy haciendo todo en una sola línea. ¿Ya? Nosotros antiguamente decíamos esto, moneda M es igual a new moneda. Luego decíamos m.setNombre USD, m.setValor 826 y luego decíamos coins.add m. ¿Ya? Todas estas líneas que están aquí están abreviadas en una sola. Es exactamente lo mismo, solamente que está abreviado en una sola línea. ¿Ya? Recordemos, esto se lee de adentro hacia afuera. En este caso, cuando creé moneda, hice uso del constructor vacío, ahí, de ese constructor. Por lo tanto, moneda se inicializa con eso en nulo y eso en 0.0. Y acá yo creé un new moneda y le envié automáticamente su nombre y su valor. O sea, estoy haciendo uso de este constructor, ¿ya? Como le envié un string y un float, entonces él automáticamente entiende que quiero utilizar este constructor. Y lo que hace este constructor es que como recibe el string y el float, automáticamente le asigna a eso y a eso los valores, ¿ya? Entonces, cuando se crea este objeto de moneda, él ya tiene automáticamente asignado su nombre y su valor. No necesito llamar a los set para poder asignarle el nombre y el valor de la moneda porque ya están asignados, ¿ya? Y lo que ocurre es que yo digo new moneda, ¿ya? Y este new moneda, este objeto que se genera, este nuevo objeto que se genera de moneda, automáticamente se envía dentro de add, ¿ya? Se envía al add coins, o sea, queda automáticamente registrado dentro de la array list, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Todo esto que está aquí en una sola línea, ¿ya? La diferencia es, ¿cuál es el detalle? Que aquí yo tengo una variable con la cual acceder a este valor. Por lo tanto, si ese valor yo lo quisiera cambiar, ¿ya? Yo podría decir m.setValor, ¿ya? Podría ser 830, por ejemplo, ¿ya? Pero, en este caso, yo aquí no tengo uso, no tengo acceso a él directamente. Tendría que acceder a él a través de la lista, a través del array list. Pero si no, esta variable que se crea queda en la memoria, pero luego no tenemos cómo acceder a ella, porque no tenemos una variable que haga referencia a ese objeto de moneda, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo que estamos haciendo ahí. Entonces, voy a crear ahora la otra moneda. Voy a decir coins.add new moneda y le voy a asignar entonces el euro y esto vale 8.94. Ahí vamos a darle coins.add new moneda, va a ser el franco suizo que vale 8.50. Luego voy a tener el coins.add new moneda y vamos a colocar el sol peruano que vale 2.40. Vamos a colocar un coins.add new moneda. Vamos a colocar entonces el yen japonés. Por último, new moneda. Vamos a colocar entonces el rublo ruso. Vale, 11. Ahí. Entonces lo que hago en el constructor es que cuando se cree un objeto de este bin, ¿ya? Automáticamente se van a agregar estas monedas al array list, ¿ya? Pero lo que va a ocurrir es que cada vez, como esto no guarda estado, cada vez que se llame al bin, se van a crear estas monedas de 0, porque esta lista va a valer 0, ¿ya? Por cada usuario que entre
y cada vez que yo vaya recargando entonces mi sesión, que tenga que crear una sesión de nuevo, entonces este ArrayList se va a crear de cero y esto entonces se va a enviar dentro de la lista y la lista va a quedar cargada con todos estos elementos. Y ahora vamos a hacer entonces un método para hacer la conversión. Para hacer la conversión, ¿sí? ¿Sabes que te hago el coins.add? ¿Ya? Y la cosa es que me da problema, me da error. Tengo ¿Cuál es el todo. error que tienes? Me sale constructor moneda. En la clase moneda no puede ser aplicada a diferentes tipos. ¿Y tienes el otro constructor acá? ¿Creaste ese constructor? Ese Mm, está en moneda. en A ver, moneda, sí. es el constructor. ¿Sí? Con ambos valores. Sí, los tengo los dos. ¿Y está en el Sí, mismo orden que lo estoy dando yo? sí, está todo igual. Ya terminemos el ejercicio y después me compartes tu pantalla y lo revisamos, ¿te parece? Ya. Sí. Sigue copiando nomás y después lo revisamos. Bueno. Ya, entonces voy a hacer el método peso cambio, ¿ya? Que va a ser para cambiar los pesos a otra moneda. Entonces vamos a decir float valor y string moneda. Acá vamos a decir entonces float retorno es igual a -1 y vamos a hacer un for entonces para revisar la lista. For int i igual 0 y menor que coins.size y más. Profe, y ¿no aplica el profe más rápido el otro, lo que es for y tabulador? Sale más rápido. ¿No? Vale, profe. If coins. Perdón, punto get y punto equals y aquí vamos entonces a comparar, perdón, get y punto get nombre punto equals moneda. Lo que estoy haciendo entonces es ir preguntando para cada elemento que esté dentro de la lista, le pido su nombre y si su nombre es igual a la moneda, es decir, a la moneda con la cual la persona marcó, entonces vamos a hacer la conversión. Y aquí yo voy a decir que retorno es igual a valor partido por coins.getI.getValor. Entonces, finalmente, lo que voy a hacer acá es que si alguna de las monedas es igual a la moneda que seleccionó el usuario, entonces voy a guardar en esta variable la cantidad que la persona ingresó partido por el valor de esa moneda en la cual la queremos convertir. Y eso va a hacer entonces que aquí esté el monto convertido en la moneda que marcamos. Y ahora, entonces vamos a hacer un retorno, ¿ya? Y con eso entonces yo voy a retornar ese valor. Si se retorna -1 es porque el valor, ¿ya? Por alguna razón, no existe. Es decir, ingresamos una moneda que no está registrada acá, ¿ya? Pero si ingresamos, se recibe un valor 0 o positivo, entonces nos va a decir que em, automáticamente eso es el valor con el cual estábamos haciendo la conversión. Y finalmente, entonces, para terminar, vamos a utilizar ahora un servlet, voy a agregar un servlet que se va a llamar proceso y package le vamos a llamar servlet, como siempre. Entonces, agregamos el descriptor, ya, proceso.do y le hacemos finalizar. Voy a colocar esto acá. Esto es proceso, sí, proceso. Entonces, ahora en el servlet, lo que voy a hacer es recibir desde el formulario la caja de texto, ¿ya? Y el valor que marcó la persona en los radio button. Entonces aquí yo voy a decir, no, esto lo voy a recibir como un float monto es igual a request.getParameter
txt monto, pero eso tenemos que convertirlo a un float, por lo tanto, lo voy a encerrar en un paréntesis para que vaya dentro del método, y vamos a decir ahora entonces float.parsefloat. Y luego vamos a recibir la moneda. Voy a request.getParameter moneda. Entonces ahí hemos recibido ya el monto que la persona ingresó y la moneda que seleccionó. Esto de aquí va a ser el paso 2. Recibir desde el formulario. El paso 1 va a ser inyectar dentro de mi servlet este EJB que tenemos aquí. Este Java Bean que creamos, yo lo quiero utilizar acá en el servlet. Para hacer eso, voy a presionar el Alt Insert, y generalmente nosotros trabajamos con esto, con constructor, para crear un constructor, o también trabajamos con getter y setter. Pero acá lo vamos a utilizar en esta función. Vamos a decir call enterprise bean. Selecciono eso. Aquí van a estar los proyectos que tengo abiertos y voy a marcar mi proyecto, y dentro él automáticamente me muestra el bin que yo acabo de crear. Entonces yo creo un bin llamado conversión y aquí está el bin que acabo de crear. ¿Ya? Ahí está el conversión. Yo le digo OK y se agrega automáticamente. Tiene una anotación aquí que indica que es un EJB y se crea un objeto de ese bin, ya de tipo que se llama conversión, y la variable se llama conversión pero con minúscula. Entonces a través de esta variable yo lo puedo utilizar, ¿ya? Entonces ahora, esto de aquí sería el paso 1. Paso 1, agregar el bin dentro del servlet. Y ahora, entonces vamos a hacer en el paso, en el siguiente paso, lo que voy a hacer ahora es directamente la conversión. Entonces voy a hacer la conversión y la voy a mostrar por pantalla. No me voy a complicar por ahora con los JSP ni mucho menos, sino que simplemente voy a hacer la conversión. Entonces voy a decir out.println y ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir conversión punto peso cambio y le envío el monto y la moneda, ¿ya? Entonces, nuevamente estoy haciendo todo en una sola línea, ¿ya? Normalmente nosotros haríamos algo así como float f es igual a conversión punto peso cambio, ¿ya? Y luego diríamos aquí f, por ejemplo, ¿ya? Pero ahora estoy haciendo todo en una sola línea. Nuevamente, esto se hace de adentro hacia afuera, por lo tanto, lo primero que se hace es llamar al método peso cambio dentro de conversión, se le envía el monto que ingresó la persona, la moneda que selecciona la persona, eso llega hasta este bin, ¿cierto? Se genera eso, se hace el cambio, me retorna el valor, y ese valor que me retorna todo esto se imprime por pantalla, ¿ya? Indicando el monto. Entonces, vamos a colocar aquí monto convertido y imprimimos entonces el valor. Entonces ahora, si yo ejecuto eso, ya yo debería poder entonces ahora seleccionar un valor y una conversión, y eso me tiene que ingresar entonces el valor final. Veamos. No le avisa, profe, el error ni nada. Sí, ahí me está mostrando el error. El problema es que, como siempre, no me muestra mucho el detalle.
Sí, porque tampoco... oh, qué mala versión, profe, de NetBeans última. Sí, la última versión. Formal. La 8.2 funcionaba maravilloso. No sé qué, no sé cuál es el detalle. Me dice que en la línea 44, que alguno de esos está nulo. A ver. Request get parameter. Request get parameter. No sé qué es lo que está nulo. Profe, ¿qué pasa si al public float eso cambio le cambia public void? Lo que haría es que el método no me entregaría un valor. Se haría la conversión, pero no me devolvería el valor. Por lo tanto, no tendría Ah. cómo imprimirlo. Ah, ya. ¿Ya? Por eso que lo hago como, Un float. claro, como un float. En realidad da lo mismo el tipo de dato. El tipo de dato podría ser hasta un string incluso, pero la idea es que me entregue el valor final. A ver, lo vamos a hacer por separado. No sé para qué actualizaron en NetBeans, profe, los de Es Java. que sí, lo que pasa es que cambió de administración, por decirlo de alguna manera. Ah, Ya no es directamente Oracle quien lo hace, sino que es la Fundación Apache el que está trabajando en NetBeans. ¿habrá sido un tema de venta o Ah, de... me pillaste en realidad. No Pero sabría decirte cuál es el lo dejaron, detalle ahí. lo dejaron bastante, digamos, con hartos problemas y no avisan ni los problemas. Eso es el detalle en realidad. Sí, de hecho, yo instalaba la versión, me dijeron que la versión más nueva tenía menos errores. Estoy utilizando la 11.1 y en la versión 11.3, que es la última, creo, yo tengo un problema más grande todavía. Yo abro un proyecto o creo un proyecto y aquí no me aparece nada. Entonces no tengo cómo agregar archivos, ni ver los archivos, ni nada. Me pasó cuando instalé el 11.1, no el 11.3, el otro me pasó ese problema. Y después con el 8.2 igual me pasó, no sé, nunca me había enfrentado a ese error, así que terminé con el 11.3. A ver, voy a hacer... Yo tengo la 11.2 y no me tuve ningún problema. Sí, sí me acuerdo que mandaste foto y todo, y yo estaba terrible perdido. De hecho, el payara ni nunca lo pude echar a andar, tú usas Glassfish. Mira, pues sí, pues, tú no pudiste instalar el Payara, a ti no te corría. A mí me No, corría sí, el Payara, pero no pasé, me corría el Clash. fueron Bueno, 3 días de ira con el computador, de verdad. a mí no me tiraba Sí, el Clash. Y yo era como, Sí, sí, bueno, O no, sea, no mandó, profe Glassfish, no, o sea, el payara no quería nada. cuando tenía el NetBeans de 8.2, no podía instalar el Glassfish o sea, Glassfish o ningún servidor, marcaba todo error. Chuta, no. A mí el 8.2, ¿sabéis que me mostraba que tenía el Glassfish puesto y todo andando? Y cuando echaba a andar la página, hermano, no me salía nada, o ni me cargaba la página así. error 400. No, caché. Profe, una pregunta. Profe, una sí, dígame. pregunta. ¿El NetBeans varía según el sistema operativo o no? Porque, por ejemplo, hay cosas que en Mac me funcionan mejor que en Windows. Sí, sí, lógicamente. Porque son versiones distintas. Son programas distintos que se tienen que crear de manera distinta. O sea, técnicamente, si están hechos en Java, yo debería poder correrlos exactamente igual en todas las plataformas, porque lo que estoy generando es un código precompilado y hay un compilador directo en cada una de las máquinas instaladas. Pero igual hay diferencias. Si ocurre que en unas plataformas funciona una cosa mejor que en la otra, sí. Puede ocurrir efectivamente eso. Por alguna razón me está dando un error ahí, en eso, me está diciendo que eso está nulo, pero O sea, no me dice por qué. ¿Sí? si estoy viendo el index, Ujú. y no sé si usted lo escribió o se me pasó de largo, pero no ¿Mm? veo que no manda nada. ¿El action? Ah, está el proceso punto 2, no lo escribí. Sí. Perdón. Proceso.do, ahí Era tengo el botón, ahí tengo el método, Qué que es raro. time, post. No, sí tengo todo bien. form, action. A ver, bueno, ese es el único detalle